llene a este lugar. Deja que el Espíritu Santo te toque. Deja que el Espíritu Santo hable a tu espíritu. Y a ti, Espíritu de Dios, en esta hora, mi Señor. sea A ti la gloria. gloria. A ti la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Honra y honor. Espíritu Santo, te adoramos, Señor. Por Aleluya. siempre. Amén. Recibe la alabanza de tu iglesia, Señor. Aleluya. Oh, Espíritu de Dios, muévete en cada corazón. Sea Ministra. la gloria. Ministra tu iglesia, Señor. Aleluya. Te adoramos. Honra y honor. Sí, Señor. Por siempre. Amén. Dígaselo una vez más, Espíritu Santo. Dígaselo con Espíritu todo su corazón, de lo profundo de su alma. Bienvenido A nuestros corazones. a este Aleluya. lugar. Sí, Señor, a ti la gloria. Solamente tú, Señor. Bienvenido. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. a este lugar. Dígaselo con todo su corazón. Aquí está esa presencia. Y a ti, Aleluya, adórele con todo su corazón. Sea la gloria, sea la gloria. sea la honra por los siglos de los siglos. Aleluya. Honra y honor. Bendito tú eres, Señor. Bendito tú eres. Siempre. Amén. Qué hermoso es sentir tu presencia. Aleluya. Y a ti, Aquí te damos el honor. Te damos la gloria. la gloria. Espíritu Santo, gracias. Honra y honor. Te adoramos, Señor, tu Por presencia. siempre. Amén. Tú eres bueno. Oh, Rababaquendo, Alababaqui, Y Alababaqui. a ti, Oh, Rabaí, que te debe dirigiendo, Alababos. Espíritu Santo, tu presencia. Espíritu de Dios, tu presencia. Aleluya, te adoramos, te adoramos. honra y Tuya honor. la gloria, Señor. Tuya la alabanza. Siempre. Amén. Te adoramos, Señor. Hable con el Señor un momento, Padre, y te damos honor, te damos gloria. Amén. Te damos alabanza por los siglos de los siglos. Muchas gracias, Señor, por tu iglesia, por tu pueblo, por tus hijos. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Gracias por los que están en esta tarde. Sé con aquellos, Señor, que no alcanzaron a llegar, Padre, te ruego por ellos. Espíritu de Dios, Señor, bendícele, Señor Santo. Bendice a tu iglesia, a tus hijos. Bendice a aquellos que están trabajando, Señor. Señor, bendice a aquellos que van llegando a casa, Señor, o que se encuentran enfermos. Te ruego por ellos. Soberano Dios, tuya la honra, tuya la gloria, tuya la alabanza por los siglos de los siglos. Tú eres el único que, Señor, que te mereces la adoración, el único que te mereces la honra y la gloria. Tu presencia, Señor, en nuestras vidas es la que necesitamos día tras día. Espíritu de Dios, gracias por esta paz interna, esta paz, Señor, que sobrepasa, sobreabunda, Señor, todo entendimiento. Espíritu de Dios, muchas gracias. Espíritu Santo, trae, Señor, ese refrigerio, Señor, a cada cuerpo, Señor, ese descanso espiritual. Señor, quita todo cansancio de los cuerpos, quita toda fatiga, Señor. Aparta todo pensamiento, Señor, que no edifica. Ruego, Señor, que te glorifiques en esta hora. Muchas gracias, Espíritu de Dios. A ti la alabanza por los siglos de los siglos. Oh Señor, te adoramos, te bendecimos desde ahora y para siempre. Den esas palmas fuertes al que vive, que reina, que permanece para siempre. Aleluya.
Dios les bendiga a la iglesia en esta hora. Todos sean bienvenidos a la casa del Señor. Voy a invitarles que vayamos a la escritura, libro de Mateo, capítulo 4, versículo 4. Mateo, capítulo 4, versículo 4. Mateo 4, 4. Aleluya, búsquele por ahí. Te adoramos, Señor. Bendito tú eres, Señor. Aleluya. Libro de Mateo, capítulo 4, versículo 4. Te adoramos, Señor. Bendito tú eres, Señor. ¿Listos? Libro de Mateo, capítulo 4. Y el versículo 4 dice así, de la siguiente manera. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Amén. Puede ocupar su asiento. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Amén. Leemos titulado: no te preocupes por el día de mañana. Amén. No te preocupes por el día de mañana. La misma escritura nos enseña que tenemos que vivir un día a la vez, y vivir el día de hoy como si no viera el día de mañana, como si ya no nos fuéramos a levantar el día de mañana, porque no sabemos lo que va a decir el día siguiente. La misma escritura nos enseña y dice que no podemos añadirle un codo más a nuestra propia estatura. El pensamiento del hombre es muy corto, y ahorita estamos aquí y mañana ya no estamos. Así es que sobre todas las cosas, amados hermanos, tenemos que disfrutar este día al terminar, aún en la noche cuando pasamos a dormir a nuestra recámara, tanto nosotros como ya personas adultas, al momento que el sueño cae a nuestro cuerpo, a nuestra vida, nos quedamos indefensos como niños recién nacidos. Pero aún en nuestro lecho, en el sueño que Dios nos da para descansar, ahí podemos ver la misericordia de Dios, que Dios está con nosotros. O también ahí podemos, el momento quedar en ese instante, no sabemos. Hemos vivido y visto cada caso en una familia de la iglesia. Quizá algunos de ustedes se acuerden de lo que voy a decir, de los que quedamos, o a lo mejor no, de una familia que el hermano se levantó a las 6 de la mañana y se va a preparar para irse a su trabajo. Pero en eso, cuando él se levanta, va al baño, se lava su boca, se enjuaga, se cambia, pero traía un dolorcito de cabeza. Y dijo: me voy a recostar otros 10, 15 minutos. Se fue a su recámara, su esposa estaba a un lado. Pues se hicieron las 7, se hicieron las 8, se hicieron las 9, se hicieron las 10. Y en eso la esposa se voltea y lo mira que está acostado y le dice: hey, levántate, ya es hora que te vayas a trabajar, son las 10 de la mañana, es tarde ya. Cuando se da cuenta la esposa, el hermano ya había muerto. Así es que la vida del ser humano es simplemente un hilo, es una vida un respirar. Esa es la vida del hombre. Por eso cada día que estamos en esta tierra, tenemos que vivir hoy como si fuera el último día, porque no sabemos lo que va a decir el día de mañana. Lo más que nosotros tenemos que preocuparnos es en lo espiritual, que nuestra vida esté bien ante la presencia del Señor, porque si nos llega a sorprender la muerte, sabemos a dónde vamos a ir: a la presencia del Señor. Amén. Como les decía, hablaba con ciertas personas y ellos decían: conforme a las obras que el hombre haya hecho sobre la tierra, es la medida donde Dios va a depositar a cada persona. Si la Biblia fuera así, imagínense, nosotros hemos hecho demasiadas obras y yo creo que ocuparíamos un lugar muy importante, pero no se trata de eso. Se trata cómo estamos delante de la presencia del Señor. Que eso es lo más que nos debe importar.
y tenemos que tener conciencia y ciencia de la vida que estamos llevando, nuestra relación íntima con Dios, pero también no nos vamos a preocupar por el día de mañana, porque no sabemos si nos vamos a levantar o no. La misma Escritura nos enseña y dice que el pensamiento de Dios no es el pensamiento del hombre, ni el pensamiento del hombre es el pensamiento de Dios, ni los caminos de Dios son los caminos del ser humano, porque el hombre pone, pero al final Dios es el que tiene el destino marcado de cada uno de nosotros. Así es que no vamos a preocuparnos por el día de mañana, vamos a preocuparnos por el día de hoy solamente, que Dios nos supla para el día de hoy, porque no sabemos lo que va a venir el día de mañana. A lo mejor el Señor llega esta noche, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero lo que resta del día vamos a estar felices, contentos, ¿verdad? Que Dios sea con nuestra vida, que Dios sea en la vida de usted. Y ese es el tema que le hemos titulado, no te preocupes por el día de mañana. Y vemos, amado hermano, cómo hay momentos donde el mismo tentador viene a quererlo tentar a uno, y esto lo podemos ver, vaya ahí mismo en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 1, de allí en adelante comenzamos en la escritura. Cuando vemos que las circunstancias están un poco difíciles, amado hermano, viene la preocupación de la vida del ser humano, viene la preocupación, el querer tener, el querer avanzar, el querer progresar, el querer hacer más de lo que uno no debe de hacer. Recuerde que como hijos de Dios tenemos una vida balanceada, y nuestro balance tenemos que tener la responsabilidad con la familia o con nuestro propio ser, pero también tenemos una responsabilidad para con Dios. Amén. Tenemos una responsabilidad para con Dios. ¿Cuántas personas quizá, o amigos, o familiares, o vecinos, usted ha escuchado, es que tenemos que trabajar y tenemos que trabajar, tenemos que hacer esto y esto otro? ¿Por qué le digo esto? Porque he conocido personas que trabajan los 7 días de la semana, no tienen tiempo para ellos mismos, no tienen tiempo para la familia, no tienen tiempo mucho menos para la iglesia o para Dios. Así es que usted como hijo de Dios no se preocupe por lo que va a decir el día de mañana. Vamos a vivir un día a la vez. Amén. Y en los momentos más difíciles es cuando mismo el tentador viene a quererlo tentar a uno. Pero vemos en esta situación de Mateo capítulo 4 versículo 4, el primer versículo, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Vea usted esta situación, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Versículo 2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Si usted se da cuenta, Jesús estaba fuerte ¿en qué? Estaba fuerte en el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando la persona ayuna, cuando la persona busca a Dios a través de la oración y pone ese ayuno ante la presencia de Dios, amados hermanos, el espíritu interno, que no lo vemos porque solamente vemos nuestro cuerpo físico, el espíritu se hace fuerte. Pero Jesús, vemos que tuvo tentaciones, que vino Satanás a tratar la manera de tentarlo. Dice que fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás cuando el Señor estaba ayunando 40 días y 40 noches. Vemos que el Señor también pasó esas dificultades, pero vea lo que dice el versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vea usted que físicamente el Señor en ese momento estaba débil en su cuerpo, en su carne. Había una debilidad, pero había una debilidad por lo que él estaba pasando, por los 40 días, 40 noches. Y yo quiero ver lo que ya el Señor, al momento de entrar a los 40 días o 40 noches, ya su cuerpo estaba desgastado, ya su carne estaba débil, y es ahí donde ahora
viene el tentador a tratar la manera de tentarlo, porque el pensamiento, amado hermano, en el pensamiento es cuando Satanás viene a infiltrarse en la vida del ser humano, poniendo una cosa, poniendo otra, poniendo esto, poniendo lo otro, y ahí está el pensamiento del hombre dándole vueltas y vueltas y vueltas. O aún el libro de Proverbios dice que el hombre por la noche pasa a su recámara y pone su cabeza en la almohada, y ahí está imaginando, pensando lo que va a ejecutar al siguiente día. ¿Quién nos garantiza qué es lo que vamos a hacer al siguiente día? Nadie nos lo garantiza, pero vemos de qué manera es lo único que Dios nos puede a nosotros ayudar. Porque el versículo 4, el versículo que acabamos de leer, vea usted lo que el Señor le dijo al tentador cuando el tentador vino a tentarlo. Le dijo, el versículo 4, respondió Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sino que vemos, amado hermano, que mismo el Señor estaba pasando por ese proceso de debilidad en su cuerpo, pero era el momento que en ese instante era cuando Jesús necesitaba la ayuda de su Padre, necesitaba las fuerzas del Señor. Pero ¿qué podemos decir? ¿Pero qué quiere decir este versículo? No te preocupéis por el día de mañana, amado hermano, que en este mismo momento ya Dios el día de hoy suplió tu necesidad. Dios te trajo a casa con miel, ya Dios se glorificó en tu familia, ya Dios te dio esas fuerzas, ya Dios se glorificó. Ahora lo que queda del resto de aquí hasta las 12 de la noche, o lo que queda para el siguiente día, es disfrutarlo con la familia, y no nos vamos a preocupar del día de mañana, porque no sabe el Señor, solamente el Señor sabe si nosotros nos vamos a levantar o no nos vamos a levantar. Pero nuestra responsabilidad ante Dios, dejar que el día llegue, dejar que siga hacia adelante el tiempo. Si usted se está dando cuenta que aún los tiempos se están acortando cada día más y más, y el tiempo, yo quiero decirle a usted que no le alcanza para hacer todo lo que tiene que hacer. Así es que Dios nos da un tiempo para poder lograr y hacer lo que tenemos que hacer. Pero también la Escritura nos enseña, amado hermano, que hay que hacer lo que está simplemente a nuestro alcance. Hay un dicho por ahí que dice: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Pero todo tiene una medida, todo tiene un tiempo de no preocuparnos qué es lo que va a decir el día de mañana. Jesús declaró esa palabra: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Pero ¿por qué, amado hermano? Porque habemos muchas personas, amado hermano, que pasamos tanto tiempo ocupado en tantas cosas que decimos: pero tengo que prepararme para esto, para el otro, para aquí, para allá. Pero ¿quién nos garantiza que vamos a amanecer el día de mañana? Nadie nos garantiza, amado hermano. Por eso en esta vida, por eso en esta tierra, tenemos que llevar una vida balanceada, tanto con la familia, en nuestro trabajo, como en las cosas del Señor. En ninguna de las áreas tenemos que estar falto, porque si estamos falto en una de las áreas, tarde que temprano seremos pasados por aquella balanza, y a su nombre. Vaya al libro de Romanos capítulo 1 versículo 17. Hay una palabra muy pequeña que está ahí, pero yo quiero que la lea. Libro de Romanos capítulo 1 y el versículo 17. Aleluya. Y dice la bendita palabra del Señor, Romanos 1:17, y dice así: porque en el evangelio de justicia y de Dios se revela por la fe, y para fe, como está escrito, mas el justo, ¿por qué? Por la fe vivirá. Vea usted esto, que el justo por la fe va a vivir, sino que no podemos nosotros hacer más cuentas de las que no debemos de hacer, porque le vuelvo a repetir, no sabemos si nos vamos a amanecer el día de mañana. Por eso la Escritura nos habla y dice que el justo por la fe va a vivir. O sea que en lo poco que lleves a casa,
casa, en lo poco que tú hayas hecho, en lo poco que hayas llegado a producir. Es aquí cuando la fe se comienza a activar y cuando comenzamos a ver la mano poderosa de Dios, cuando vemos que nosotros somos justos o usted es justo delante de la presencia del Señor y usted comienza a tener la misma fe que el padre Abraham tenía, la fe de Noé, la fe de Josué, la fe de los siervos de Dios. Es aquí cuando las cosas que no son vienen a ser hechas, amado hermano, porque en lo poquito que nosotros somos fiel es cuando comenzamos a ver cómo la mano de Dios se comienza a glorificar en nuestra vida, porque en ese poquito es cuando Dios comienza a aumentar, amado hermano, todas las cosas, tu comida, tu salario, el tiempo, amado hermano. Cuando nosotros tenemos esa fe para con Dios, Dios también hace su parte, porque el hombre hace, los hijos de Dios hacemos la parte que nos corresponde y Dios hace otra parte. Por eso la Escritura dice que el justo por la fe va a vivir. Y nosotros en este momento, o algunos de ustedes, amado hermano, quizás han estado escasos de trabajo, o el trabajo se ha menguado demasiado, y es aquí cuando comenzamos a ver, amado hermano, la mano poderosa de Dios. Hoy, amado hermano, simplemente había aquí en Dallas, había más de 3,000 personas en un solo lugar, en el banco de comida, amado hermano, y era una línea que estaba demasiado larga, eran 3 millas de lo largo lo que estaban abarcando estos vehículos. ¿Qué quiere decir todo esto? Que en estos últimos meses que vamos a estar pasando, la comida se va a escasear, los alimentos se van a escasear, amados hermanos. Por eso el poco dinero que usted tenga o el mucho dinero que usted tenga, no lo desperdicie en otras cosas, porque el alimento se va a terminar. Estos meses van a ser meses completamente difíciles, pero es aquí donde nosotros como hijos de Dios, que lo que usted tiene en la alacena, lo que usted tiene en su casa, va a comenzar a ver la mano de Dios, porque usted es una persona justa delante de la presencia de Dios. Hay gente que se está quedando sin trabajo, la gente que está yendo a los bancos de comida, pero es aquí, amado hermano, que muchos de ellos no tienen la fe, muchos de ellos no tienen esa fe, la fe que la iglesia, la fe que los hijos de Dios tenemos en este momento. Por eso la Escritura dice que en este tiempo, por la fe, los justos vamos a vivir delante de la presencia de Dios. Ese momento que tienes que pensar, no lo que vas a comer mañana, sino el momento que tu vida esté bien delante de la presencia de Dios. Poder vivir a través de la justicia y a través de la misma fe. Ustedes han de ver en sus propios trabajos, se está menguando, está menguando. ¿Por qué? Porque hay tanta gente que han despedido y esta gente no tiene quizá dinero para que la misma economía siga el movimiento. Grandes políticos, grande gente de dinero, cada día que están pasando están perdiendo sus negocios, están perdiendo miles y miles y cientos de dinero. Amado hermano, si usted no tiene que comprar cosas que no necesita, no las compre. Es tiempo de que ahorre durante todo este tiempo. Y a su nombre. Pero vamos a ver la mano de Dios. Quiero que vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 10. Libro de Lucas, capítulo 10. Esta historia también usted ya se la sabe, una historia muy conocida. Lucas, capítulo 10. Y a su nombre. Y el verso 38. No te preocupéis por el día de mañana. Lucas 10, 38. Y dice la Escritura: y aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió. ¿Dónde? En su casa. Vea que Jesús, cuando entra a esta aldea, quizá encontró a tantas personas, pero Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él predicó el Evangelio. Él anunció el Evangelio, pero en el proceso Jesús amaba a todos, pero Jesús también tenía amigos íntimos que vivía con ellos, compartía con ellos, y es el caso de este hogar, que con el momento que Jesús entra a esta aldea, entre toda la multitud, miró a aquella mujer llamada Marta,
Y Marta le hace la invitación al Señor y dice el versículo que sigue, versículo 39. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oía la palabra. Sino que cuando Jesús entra a casa, Marta lo recibe, pero ya en casa estaba María. Pero vea la diferencia de una y vea la diferencia de la otra. Sino que al momento, quiero yo imaginarme que María se alegró al momento que Jesús entra a casa. Y quizá en la vida de Marta, haber dicho, voy a ir a la cocina y le voy a preparar esto y esto y esto y esto y esto para que el Señor coma. O a lo mejor Marta estaba atrasada en sus quehaceres y en la labor que ella tenía. Y yo quiero imaginarme que Marta estaba atrasada en sus quehaceres. Pero es aquí, amado hermano, donde mismo el tiempo no alcanza para la mujer, especialmente dentro del hogar, para poder atender al esposo, para poder atender a los hijos, porque la esposa tiene que cocinar, quien tiene que lavar, tiene que recoger, tiene que limpiar, tiene que hacer tantas cosas y el tiempo no llega a alcanzar. Pero vemos que cuando entra Jesús, María se sentó a los pies del maestro. Cuando María se sienta, vemos que hay algo el cual se llegó el tiempo que le correspondía o que le pertenecía al Señor en ese momento. Es en este instante, a lo mejor usted ha dejado tantos quehaceres y ha dejado tantas cosas en casa que dijo, hoy es el tiempo de poder llegar a la casa de Dios. Hoy es el tiempo que tenemos que acercarnos. Hoy es el tiempo en el cual tenemos que dejar un poco el quehacer, un poco lo de la casa, un poco de esto, porque se llegó el tiempo de estar en la presencia del Señor. Porque vea lo que dice el versículo que sigue. El versículo 40, pero Marta, ¿qué estaba haciendo? Marta estaba, ¿qué? Preocupada con muchos quehaceres. Acercándose, le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿Cuántos quehaceres tenía Marta? Tenía demasiados quehaceres, pero también le dice, ¿por qué no le dices a mi hermana que venga para hacer que te sirva también? Sino que Marta estaba preocupada por tantos quehaceres, amado hermano. Y esto es algo el cual vemos la preocupación de la faena, la preocupación del ser humano, la preocupación de querer tener más, la preocupación de querer terminar, la preocupación en tantas áreas. Y esta preocupación vemos cómo el Señor le da la respuesta a Marta. Por eso, amado hermano, se llegó un tiempo que como seres humanos no vamos a alcanzar a abarcarlo todo, amado hermano, sino tenemos un tiempo para poder hacer algo. Y si Dios nos permite amanecer, seguiremos al día que sigue terminar lo que dejamos a medias, pero no podemos hacer más de lo que no debemos hacer, porque todo tiene un tiempo y a su nombre. Ahora, no solamente eso, cuando la persona se afana demasiado, cada día el cuerpo físico se va desgastando más y se hacen viejos más pronto. ¿Aló? Y a su nombre. ¿No se ha dado cuenta que a veces hay hijos que se miran más grandes de edad que uno de padre? ¿Por qué será? Comenzamos a ver tantos pequeños detalles ahí. Comenzamos a ver tantas cositas que están pasando, y a veces va uno caminando en la calle y le dice, hey, ¿quién es él? ¿Es tu hermano? No, es mi hijo. Aleluya. Porque algo está pasando, algo está sucediendo. La gente se afana tanto, pero vean que el Señor le da la respuesta a Marta. Dice, respondió Jesús y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas.
Ya no te estés turbando, Marta. Deja lo que tengas que dejar. Eso no se va a terminar. Deja lo que se tenga que dejar. Sino es momento que vengas a mi presencia y estés aquí juntamente con tu hermana. Y vemos que los versículos que siguen, amado hermano, vemos la respuesta de Jesús. Y dice: María ha escogido la mejor parte, la cual no se le será quitada. Y vemos, amado hermano, Marta estaba afanada, pero María estaba disfrutando la presencia de Jesús allí en casa. Y es en este momento que tú y yo estamos disfrutando la presencia del Señor aquí en casa. Y dejaste lo que tenías que dejar. Si Dios nos da permiso de amanecer, lo vamos a continuar. Y si no, hoy, si nos tocara en la noche irnos con el Señor, te vas a ir lleno de su presencia y lleno de esa gracia que Dios ha depositado en tu propia vida. Y a su nombre. Hoy, si nos llegásemos a ir alguno de nosotros, amado hermano, y despertemos en el cielo y decir: ¿dónde estoy? Hace unos minutos estábamos allá en la iglesia gozándonos, pero ahora estamos en otro lugar. No te afanes, no te preocupes por el día de mañana, sino vamos a darle al Señor lo que se merece, y a su nombre. Regrésese un poquito para atrás, libro de Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, vea usted qué hermosa está la palabra. Mismo el Señor nos trae ese descanso y ese refrigerio a nuestra propia vida. Mateo 6, 25, aleluya. Me dijo con amén cuando lo encuentre. Mateo 6, 25. Y dice la palabra del Señor: por tanto os digo, no te preocupéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Vemos el proceso cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó por el desierto. La Escritura nos enseña, dice que el vestido o la ropa y el calzado nunca se envejecieron, nunca, sino que llegaron hasta el lugar que el Señor tenía destinado. Y quiero imaginarme que ahí comenzaron a vestirse de vestiduras reales. Pero ese momento es ahora donde Jesús le habla a su pueblo y le dice: no te afanéis por el día de mañana. Dice: y no pienses como los gentiles, que han de decir en su corazón: ¿qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a vestir? Porque no podemos nosotros, amados hermanos, añadir un codo más a nuestra estatura, porque el Señor conoce todas las cosas, sino que el Señor nos enseña a través de la palabra y dice: vuestra vida vale más que vuestro alimento, vuestra vida vale más que la ropa. Por eso, amado hermano, lo que nosotros tenemos que preocuparnos, no por lo que vamos a hacer el día de mañana, no por lo que vamos a comer el día de mañana, sino que vamos a preocuparnos cómo está nuestra relación delante de la presencia del Señor. Por eso el Señor dice: tienes que preocuparte por tu vida, porque ciertamente este cuerpo se va a quedar, la ropa se va a quedar y todo lo que tenemos se va a quedar, pero nuestra alma volará delante de la presencia del Señor. Nuestro espíritu llegará ante la gloria del Señor. Por eso tenemos que alimentar, por eso tenemos que cuidar lo que está interno dentro de nuestra propia vida. Y a su nombre, así como alimentamos el cuerpo, vestimos este cuerpo, tenemos también que vestir en nuestra vida espiritual, nuestro espíritu, pero a través de la bendita palabra del Señor. Y a su nombre. Vea usted, versículo 26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Vemos cómo Dios aún tiene cuidado de aquellos pajarillos.
tiene cuidado de las aves. Ni siembran ni hilan. Y vemos cómo Dios a través de los árboles los alimenta. Y no solamente los árboles, sino que hay aún seres humanos en la tierra que compramos semilla para darle a aquellos animales para que coman. O sea que de una manera u otra Dios viene a suplir la necesidad aún de estos pequeños animalitos. Si el Señor tiene cuidado, dice, ¿acaso no valéis más vosotros que estas aves? Amados hermanos, si el Señor tiene cuidado de las aves, el Señor también va a tener cuidado de tu propia vida, porque tú eres la niña de los ojos de Dios y Dios te ha formado conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Vosotros valéis más que aquellas aves del cielo. Así es que no tenemos por qué afanarnos por el día siguiente, porque no sabemos qué es lo que va a decir el día de mañana. Amado hermano, vemos que la palabra nos trae consejo a cada uno de nosotros. Vea que tantas personas que no toman un tiempo para descansar, que todo el tiempo están afanadas, viven con una desesperación y al tiempo se comienzan a enfermar y todas las enfermedades comienzan a entrar en la vida del ser humano. Viven con aquellos nervios de punta. Amado hermano, hay problemas en la casa, hay problemas con la esposa, con los hijos. ¿Pero por qué? Porque hay una desesperación, porque no tienen la paz interna, la paz que tú y yo podemos tener, la paz que Dios nos da, la paz que encontramos al estar en la casa de Dios, la paz que el Señor viene a depositar en cada persona. Por eso es necesario que no nos preocupemos por el día de mañana, porque no sabemos qué es lo que va a decir el día de mañana. Y a su nombre. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir un codo a su propia estatura? ¿Quién más? Quizá nos podemos hacer una pregunta y hemos dicho, ¿por qué fue tan chaparrito? ¿Por qué papá, mamá me hicieron a mí tan chaparrito? Pero mira, mi hermano está grandotote. Bueno, es que fue el molde que Dios usó para cada uno de nosotros. Ese fue el molde que el Señor hizo. Pero nos hacemos esa pregunta, ¿por qué? Porque los altos sí llevan a hacer ciertas actividades y los bajitos hacemos otras actividades y el mediano hace otras actividades. Por eso el Señor, imagínense usted, si el Señor hubiera hecho puros chaparros, no hubiéramos alcanzado a pintar la pared. Si hubieran hecho puros grandes, no hubiéramos, amado hermano, quizás tener unas camas tan grandes o algo, vamos a imaginarnos. Pero el Señor puso de diferentes medidas al ser humano, o fue en el molde que el Señor lo quiso hacer. Y es aquí cuando comenzamos a ver esa mano de Dios y decirle, Señor, ¿por qué no me hiciste más grande? Porque ahora ya nosotros no podemos hacer añadir un codo a nuestra propia estatura. Ya no se puede. Y ahorita que está hablando de codos, viene un recuerdo a mi vida en aquellos años, amados hermanos, que las películas, yo no sé si usted se recuerda de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de estos artistas, se consideraban en aquellos años películas para adultos. Y las únicas películas que uno de niño podía entrar era ver las caricaturas. Y yo recuerdo que uno de mis primos dijo, yo quiero ver una película de Vicente Fernández. Y amado hermano dijo, ¿cómo le voy a hacer para poder entrar? Y este muchacho se planificó en su mente y fue y le quitó unos zapatos a su papá. Y abajo le puso, amado hermano, como, ¿qué será? Como un pie de pura madera. Y levantó el zapato hacia arriba. Y vemos que se puso los pantalones de su papá. Y se puso un saco. Y allí se hizo un poquito más de bigote. Y allá querer entrar a ese cine para ver ese tipo de película. Oiga, el muchacho se miraba tan grande. Pero en una de esas, no sé cómo pasó, el que estaba enfrente lo descubrió, que simplemente llevaba un pedazo de madera puesta, clavada en los zapatos, y lo regresaron para afuera. Amado hermano, el hombre está buscando estrategia, cómo poder crecer, cómo poder hacer las cosas. Pero ¿sabe qué? El Señor dice, no puedes añadirle un codo más a tu estatura, sino
tienes que conformarte con la bendición que yo te estoy dando día tras día, porque no sabes si vas a amanecer el día de mañana. Y a su nombre. Versículo que sigue dice lo siguiente: pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Así, la hierba del campo que hoy y mañana es echada al horno, Dios la viste, así lo hará mucho más con vosotros, hombres, ¿de qué? ¿De qué? Hombres de poca fe. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas las cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas. Vea usted esto, que el Señor le habla a la iglesia y dice: los gentiles su pensamiento está en el mundo. Su pensamiento no está en mi palabra. Su pensamiento no está en mi ser. Porque anteriormente, cuando nosotros, antes de venir al Señor, éramos estos gentiles. Y la misma escritura nos enseña que para los gentiles no había salvación, pero gracias al rechazo, amado hermano, de los judíos, es cuando comenzamos a ver en San Juan que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Jesús dijo: bueno, si los judíos, mis hermanos, no me reciben, entonces yo iré con el pueblo gentil. El pueblo gentil le abre el corazón al Señor, y el Señor puede entrar al corazón del gentil. Y es aquí ahora donde ya nosotros no somos gentiles, amado hermano, porque Cristo está viviendo dentro de nuestro propio corazón. Por eso la escritura dice: ya no pienses como los gentiles. En otras palabras, aquellos que no tienen el conocimiento de la palabra, aquellos que no tienen el conocimiento de Jesús, aquellos que no tienen el conocimiento, sino que el hombre que se afana vive fuera del camino de Dios, vive fuera del conocimiento de Dios. Y es aquí, amado hermano, donde el Señor dice: no pienses como el gentil, no te afanes como el gentil, porque ahora, amado hermano, ya usted ya no depende del patrón, ya no depende del salario, ya no debe depender de la empresa, sino nuestra dependencia tiene que ser Jehová de los ejércitos, porque en este momento estamos comenzando a ver cómo la mano de Dios se ha glorificado en nuestra propia vida. Y a su nombre. Ve el versículo 33 y versículo 34 lo que dice. Pero esto es lo que nosotros ahora tenemos que hacer. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que pues, no afanéis por el día de mañana. No te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta de cada día su propio mal. ¿Qué es lo que dice la escritura? Mas busquéis el reino de Dios y su justicia. Y vea esto, que el Señor conoce todo lo que nos hace falta a nosotros. El Señor conoce lo que le hace falta a usted. Pero cuando usted comienza a buscar el reino de Dios, el Señor comienza, a través de la palabra lo declara, que Él comienza a traernos, añade lo que nos hace falta, nos trae lo que nos hace falta. La necesidad de usted, el Señor viene y la suple. Es lo que usted necesita al siguiente día, y el Señor la tiene preparada, o a la semana que viene, o al mes que viene, si está en la voluntad del Señor dejarnos llegar a ese día. Pero dice la escritura: va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que os hace falta será añadido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, amado hermano? No nos damos cuenta, y esto es una bendición para la iglesia, que aún usted sentadito aquí en la casa de Dios, el Señor conoce su necesidad, el Señor conoce lo que usted necesita, y cuando menos usted se acuerde, o cuando menos usted piense, es cuando va a comenzar a ver cómo Dios comienza a suplir cada una de nuestras
nuestra propia necesidad, porque usted ha venido con un corazón constrito y humillado, buscando la presencia de Dios, y comienza a ver la mano poderosa de Dios, y a su nombre. Dios lo escucha. Dios lo escucha. Recibo una llamada el día de hoy y me dice: pastor, ¿usted cree que Dios me puede escuchar a mí? Le digo: ¿por qué no? Si usted es una persona íntegra, Dios la puede escuchar. Dios la puede escuchar. Le dije: mire, le voy a dar yo creo que no pasan las cosas por casualidad, porque el Señor sabe lo que va a pasar. Y esto no es causa del enemigo o por la suerte que uno tiene, porque ya nosotros ya no andamos por suerte. Le dije: mire, no han pasado ni 5 minutos. Y le dije al Señor: Señor, yo no he visto a fulano de tal, así, 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 así. Y no pasaron ni 5 minutos y esa persona llegó. Vi la mano de Dios, que en cuestión de 5 minutos el Señor me respondió. Y es aquí donde ahora lo que usted ha hablado con Dios, Dios la ha escuchado. Solamente lo único que tiene que hacer es esperar que sea el tiempo de Dios. Y es aquí, amado hermano, cuando usted pasa por diferente necesidad, Dios lo escucha. Y Dios conoce todo lo que usted necesita, pero no va a ser al tiempo del hombre, sino va a ser al tiempo del Señor. Por eso el Señor dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y dice el Señor: no te afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su afán. El afán ya quedó, y nosotros tenemos que entender una situación, algo muy hermoso, amado hermano, que a veces sabemos los varones o a las personas que trabajamos en alguna empresa, a veces llegamos a casa cargados de problemas, de lucha, de dificultad, de los problemas que se quedaron allá en la empresa. No, amado hermano, algo que tenemos que entender, que los problemas del trabajo se quedaron en el trabajo, y tenemos que llegar a casa felices y contentos, porque hay corazones que nos están esperando, y no vamos a llevar problemas, sino vamos a llevar una alegría, y que la gloria de Dios se glorifique y que se vea en el rostro cuando llegamos a casa. Llegar felices y contentos, y a su nombre. Porque a veces llegamos a la casa llenos de problemas y arrasamos con los hijos, arrasamos con la esposa, y no me hables y esto, y vamos y nos encerramos en el cuarto. No, el problema se quedó allá, y llegar a casa felices y contentos, y a su nombre. Es Dios cuando comienza a hacer las cosas. Vamos al último versículo. Vaya ahí mismo, libro de Mateo, capítulo 15. Y a su nombre. Mateo capítulo 15. Te adoramos. Dios, en su misericordia, sabe todas las cosas, amados hermanos. Todo el Señor lo sabe. Y a su nombre. Vamos al último, otro versículo más. Vaya ahí conmigo. Mateo capítulo 16. A ver si está aquí, permítame. Un segundito. Regrésese para atrás al sobre Marcos capítulo 6. O para adelante. Y a su nombre. Gloria. Marcos capítulo 6. Versículo 41. Listo. Ahí hay otra historia. Lo que el Señor nos está hablando de un suceso tan lindo y tan hermoso, para que pueda entender. ¿Listo? Dice la Escritura:
Y entonces tomó, ¿cuántos panes? ¿Y cuántos peces? 2. Y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró los peces, y de los que comieron, ¿cuántos eran? 5,000. ¿Qué es lo que llega a pasar aquí? ¿Qué es lo que dice aquí la escritura? Regrésense una vez más a Mateo capítulo 16 para ir terminando. Mateo capítulo 16 versículo 5. ¿Listos? Y dice así lo primero. Llegando sus discípulos al otro lado, se le había olvidado de traer ¿qué? Pan. Jesús llegó al otro lado, dice la escritura. Escuche esto. Y a los discípulos se les olvidó ¿qué cosa? El pan. El pan. Yo no sé a cuántos de ustedes se les ha olvidado de repente el lonche. Pero al momento que se les olvida el lonche, dice, no traigo dinero. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? Y ahora voy a ayunar todo el día, no hay para comer. Pero es aquí cuando el lonche se le olvida, es la hora de comer. Y se pone usted a orar, Señor, gracias por los alimentos, aunque usted no traiga. Pero en ese momento llega el amigo o llega alguien y le invita un taco de lo que están comiendo. ¿Cómo lo puede calificar usted en ese momento? O simplemente, ¿cuántas ocasiones, especialmente la mujer dice, bueno, voy a echar esto y esto y esto otro, o va a la tienda y dice esto y esto, pero por lo que iba uno, no lo trae, no lo trae. Y ahora, ¿cómo le voy a hacer para hacer la comida? ¿Cómo? Para poder hacer esto. Déjame a ver si de pura chiripada, casualidad encuentro algo ahí en la alacena, en la despensa, y ahí está. ¿Cómo lo podemos calificar? ¿Estaba ahí simplemente por estar o qué era lo que estaba pasando? La escritura dice que Jesús pasó al otro lado y a los discípulos se les olvidó llevar el lonche, llevar el pan. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Había preocupación en los discípulos. El maestro se va a enojar con nosotros. No nos dio tiempo de ir a comprar una torta. No nos dio tiempo de ir a comprar algo. Y ahora, ¿qué vamos a comer? Y el Señor nos va a pedir que partamos el pan para comer. ¿Y qué cuenta le vamos a entregar al Señor? A los discípulos se les había olvidado, amado hermano, el poder llevar el pan. Amado hermano, es aquí que en ciertas ocasiones te vas a venir, amado hermano, a la casa de Dios y por X casualidad se te olvidó la Biblia, no la trajiste o se te olvidó algo. Yo se los puedo confesar. Le dije a la hermana Connie, préstame sus lentes porque los míos se me olvidaron. Dije, ¿ahora cómo voy a ver la Biblia? ¿Y ahora cómo voy a verla? La neta está muy chiquita de mi Biblia, no alcanzo ya a verla. De lejos lo miro bien, pero de cerquitas no veo. Ya, aquí está. En mi mente venía, ¿y ahora qué voy a hacer? Los lentes se me quedaron en el trabajo. Tengo otros en casa, pero están nuevos y no sirven. Señor, pues pon colillos en mis ojos si no hay lentes en la iglesia. Pero el Señor siempre, ¿qué va a hacer? Va a suplir de una manera u otra.
Los discípulos estaban preocupados porque no había pan. ¿Qué vamos a comer? Iglesia, no te preocupes para el día de mañana, que Dios va a suplir. No te preocupes para la próxima semana, que Dios va a suplir. No te preocupes, preocúpate por el día solamente de hoy, el cual tienes vida, porque no sabemos qué es lo que va a decir el día de mañana. No te afanes por el día de mañana, preocúpate qué es lo que vas a comer el día de hoy y a su nombre. Pero vea que el pensamiento de Jesús, lo que el Señor le habla, versículo 6, y le dice Jesús: mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Era lo que el Señor les dice a sus discípulos. Y el Señor conocía lo que había pasado, y el Señor conocía el problema, ya el Señor conocía que no habían llevado pan. Pero el Señor les dice: tienen que tener cuidado y tienen que guardarse de los saduceos. Tienen que tener cuidado de cuando lleguen a entrar a esta aldea. En otras palabras, amado hermano, el Señor tanto no se estaba refiriendo a tanto al pan, sino que tuvieran cuidado de la enseñanza que ellos iban a recibir al entrar en esa ciudad. Y es aquí, amado hermano, el cuidado que nosotros tenemos que tener allá afuera en el mundo. Afuera en el mundo tienes que hablar y testificar de las grandezas de Dios, que no te vean derrotado como hijo de Dios, sino que en medio de las circunstancias puedas levantar las manos al cielo y puedas decirle: Señor, gracias, Señor, que aunque estoy pasando esta dificultad, yo sé que tú vas a obrar, yo sé que tú vas a suplir, amado hermano, porque entonces la gente dirá, ¿dónde está tu Dios? Y usted va a poder responder: mi Dios está en los cielos, mi Dios está en los cielos, y creemos en un Dios todopoderoso, el cual va a suplir todas nuestras propias necesidades, y a su nombre. ¿Por qué a veces tenemos nosotros que guardar silencio? ¿Cuántas ocasiones se ha acercado y se ha platicado usted con un mundano y le dice: ¿sabes qué? Estoy pasando por todas esas necesidades. ¿Sabes qué? No le digas esas cosas a una persona que no conoce a Dios, porque entonces dirá: bueno, ¿y a qué tanto vas a la iglesia? Ve, híncate de rodillas, que Dios es el que se va a glorificar en tu vida y en su nombre. Versículo que sigue dice: y ellos, dice así, versículo 7, y ellos pensaban dentro de sí, diciendo esto, dice: ¿por qué no trajimos pan? ¿Por qué no trajimos pan? El pan se nos olvidó, se nos olvidaron las tortas. ¿Qué vamos a hacer para comer? No te preocupes. No te preocupes, que en el camino Dios va a obrar, Dios se va a glorificar. ¿Cuántas ocasiones, no sé si te ha pasado alguna ocasión, que en la cartera se te olvidó? No traes dinero absolutamente para nada. Por eso va a haber momentos, amado hermano, que a mí me ha pasado esto, que a veces le estoy echando gasolina al carro y se llenó y me sobró dinero. Y si va llegando alguien por ahí: hey, vente, me sobró dinero, pon y echa lo que falta. ¿Pero por qué? Porque no sabemos cuándo lo vamos a necesitar nosotros. No sabemos cuándo. Y es aquí cuando tú lo llegas a necesitar, es cuando la mano de Dios va a aparecer a través de alguien más. Mira lo que dice. Versículo 9 o 8. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de qué? De poca. Ellos están preocupados. Se estaban preocupando por los panes. Se estaban preocupando por qué iban a comer. Se estaban preocupando porque no llevaron el lonche. Pero el Señor ya les conocía el pensamiento y les dice: hombres de poca fe, hombres de poca fe, que no tienen pan. ¿No entendéis que ni os acordéis de los 5 panes entre los 5,000 hombres, y en cuanto a las cestas que recogisteis? Si ya el Señor había hecho milagros en los panes y en los peces, y ahora ellos se estaban preocupando porque no llevaban el pan, entonces nosotros, amado hermano, tenemos que aprender hoy en esta noche de que si tú vives cerca del Maestro o caminas cerca con el Señor,
la fe tiene que estar puesta en ti. Y que si Dios está contigo y tú estás con el Señor, no te preocupes por el día del pan para mañana, sino tienes que preocuparte de que el Señor va caminando a tu lado y Él es el que va a suplir cada una de tus propias necesidades. Por eso el Señor le dice: si yo suplí los panes, yo suplí los peces, ¿por qué se están preocupando por el pan? Ustedes están conmigo y mientras que estén conmigo, nada les va a hacer falta. Es lo que el Señor nos dice a través de la Escritura. Es lo que el Señor nos habla a través de la palabra, de que no tenemos por qué afanarnos el día de mañana, porque si el Señor está con nosotros y nosotros estamos con el Señor, ¿de qué nos vamos a preocupar? ¿De qué nos vamos a preocupar? El último versículo dice así: ni los de los 7 panes entre los 4,000, y en cuántas canastas recogiste, ¿cómo es que no entendisteis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Tenemos nosotros 2 razones: una, confiar de que el Señor va a suplir toda nuestra necesidad; 2, que allá afuera en el mundo tenemos que guardarnos de tanta gente que no tiene el conocimiento de Dios, iglesia. Porque hoy es el tiempo donde el pensamiento del ser humano va a ser cambiado. El pensamiento, amado hermano, de la gente va a ser cambiada. Todo esto se va a aproximar a esta tierra. ¿Sabe qué? Ahora, si usted se da cuenta, el dólar está perdiendo mucho el valor. Está perdiendo demasiado el valor. ¿Qué era lo que estaba pasando antes? Sino que el dólar hace años atrás o tiempo atrás no valía nada. Pero ¿qué era lo que estaba respaldando al dólar? Era el oro que estaba ahí respaldando al dólar. Ahora el oro es quitado. Si usted se da cuenta, el oro cuesta demasiado dinero hoy. Ahora, ¿qué es lo que está respaldando? El oro está respaldando, óigame bien, lo que es el petróleo. Pero aún así, ahora el petróleo está decayendo demasiado. Ahora tiene que volver el dólar a tomar aquella función. Y una de las cosas, amado hermano, yo no sé si usted sepa un poquito de moneda. Hay una moneda grande que se llama el Bitcoin, y ese Bitcoin es el que está valiendo demasiado. En otras palabras, el dólar se va a terminar a los años, se va a terminar la moneda como se está terminando hoy. Van a venir otras monedas, amado hermano. Todo esto tiene que traer una revolución. Si va a traer una revolución en la sociedad y allá afuera en el mundo, nuestra vida tiene que estar bien delante de la presencia de Dios. Aún el Papa de Roma dijo: la Biblia ya no sirve, ese libro viejo ya tenemos que remodelarlo, tiene que ser cambiado, amado hermano. Pero la Biblia dice que el Señor es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Tenemos que cuidarnos de la levadura de lo que está afuera en el mundo. Que tu fe siga creciendo en el Señor, que nadie te aparte ni a diestra ni a siniestra, pero que tengas tu mirada puesta en el autor y consumador de las obras, Cristo, el Hijo de Dios. Ora por tu mente, levanta el nombre del Señor en alto, pero recuerda que no te afanes. Es tiempo de buscar a Dios. Cambios vienen a la tierra, cambios vienen a la sociedad. Imagínense, me ponía a pensar un momento: Señor, ¿qué va a hacer de tu iglesia el día de mañana? ¿Qué va a hacer de tu pueblo el día de mañana? Si la Escritura dice que el justo con dificultad se va a salvar, ¿qué se espera de aquellos que están medios fríos? ¿Qué se espera, Señor? Pero Isaías dijo: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Tenemos que buscar al Señor, iglesia, y tenemos que esforzarnos cada día. Cambios difíciles vienen a la tierra, pero ¿sabes qué? No cambies tu primogenitura por un plato de lentejas. No lo cambies. Ponte de pie. Padre, te damos gracias porque tú has sido fiel, Señor, y para siempre tu misericordia. Soberano Dios, yo desconozco por lo que la iglesia está pasando. Yo desconozco, Señor, los motivos. Yo desconozco, Señor, si hay necesidad en tu pueblo. Yo desconozco, Señor,
por lo que ellos están viviendo. Pero tu palabra es clara, Señor, que nos habla. Que no nos afanemos por el día de mañana. Que no nos afanemos, Señor, por lo que va a decir el día de mañana. Porque cada día trae su afán. Pero si alguno de tus hijos, Señor, está pasando por necesidad, por trabajo, escasez, o alimentos en casa, o está pasando por alguna enfermedad, alguna necesidad, Señor. Señor, tu palabra dice que busquemos primeramente el reino de Dios y tu justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Yo te ruego, Señor, que tú te sigas glorificando, Señor, en cada uno, Señor, de mis hermanos. Bendíceles, Señor, de una manera grande, Señor Santo, en el nombre de Jesús. Mira, Señor Santo, también la vida de cada uno de estos jovencitos, Señor, que están aquí, Señor, en tu casa. Todos los hijos, Señor Santo, de mi hermana Estela, Señor, te ruego por ellos. Los hijos de hermano Marcos, Señor, te ruego por estos jovencitos, Señor Santo, en el nombre de Jesús. Los hijos, Señor Santo, Padre, mi hermano Nelfa, Señor, te ruego por ellos, Señor, cada uno de estos adolescentes. Los hijos, Señor Santo, hermano Mauro, Padre, te ruego que tú seas con ellos, Señor, de una manera excelente. Los hijos de mi hermano José, Señor, glorifícate, Señor, en ellos, Señor, en esta hora, soberano Dios, cada adolescente de la iglesia, cada joven de la iglesia, los hijos, Señor, de mi hermano Armando, Señor, te ruego por ellos, Señor, por cada uno de ellos, Señor Santo, que les va a tocar vivir, Señor Santo, otros tiempos. Ayúdanos, Señor, que nosotros como adultos, Señor, que seamos columna para ellos, Espíritu de Dios. Dios de los cielos y de la tierra, te ruego por los niños también, Señor. Te ruego por los bebés, Señor Santo, que tú nos ayudes, Padre. Ayúdanos, Señor, que nuestra fe esté plantada, Señor. Nuestra fe esté puesta en ti, oh Dios Todopoderoso. Mi alma te alaba, Señor, mi alma.